la jornada laboral, que actualmente es de 45 horas a 38. Y, obviamente, ir como paso a paso avanzando, cambiar de los 5 días laborales a 4 y 3 de feriado. Vamos a ver si eso tendrá buen puerto o no. No somos nosotras las expertas quienes vamos a hablar, solamente estamos contando lo que hemos logrado leer en la palestra de los comunicados, pero quien sí va a ahondar más en el tema es nuestra querida invitada, nuestra querida abogada de Rojas Abogados, Lía Rojas. ¿Cómo estás? Hola, Lía. Bienvenida. Un gusto de verla. Oye, Igualmente. qué guapa, Dios mío. Siempre Qué eres estupenda, Lía. estupenda. Sí, ¿A usted no le pasó la pandemia? No, señorita. Hice deporte durante la pandemia. Buenísimo. Traté de mantenerme activa. Ay, Venga, pero pero tiene un siempre tan aura. elegante, me encanta. Gracias. Yo estuve ya Partamos toda la con el pandemia. tema. Partamos con el tema que nos convoca porque a todos nos interesaría, ojalá, trabajar menos, pero por ahí se dice que no sería muy viable porque efectivamente después de una crisis social, de una pandemia, reducir la jornada laboral, estamos hablando de que no sería lo más correcto o idóneo para la economía chilena, que necesitamos que tenga más ingresos y se mueva más. Exactamente es como dices tú, Jessica. Existe la iniciativa de rebajar la jornada progresivamente, primero a 40 horas y después progresivamente hasta llegar a 36. ¿Hasta 36? Ay, pensé Claro, que era eso es lo que 38. contempla el proyecto. Por eso existen todos estos estudios que dicen que esto finalmente tendría un impacto negativo en nuestra economía. Porque, ¿para qué estamos con cosas? Nos estamos comparando con países muy desarrollados que tienen jornadas mucho más bajas, pero por supuesto no es algo que viene... Pero hay que trabajar. No es algo que viene como tan repentino como acá. O sea, ya cambiamos la jornada, vamos a trabajar menos, tantas horas, etcétera, sino que tiene que ser algo gradual. O Y sea, esto, perdón, Lía, porque por lo que tengo entendido, igualmente este proyecto, la idea es que sea de manera progresiva, de que no sea el cambio tan drástico, sino que con un plazo, parece ser que de 5 años, logremos Claro. este 4x3 y Claro. reducir también las horas laborales. ¿Esto es así? Sí, efectivamente es así, Jimé, son 5 años, pero 5 años, si tú ves para una política de estas características, es poco. Entonces, lo que recomiendan los expertos es que a medida que haya mayor productividad, mayor aumento del Producto Interno Bruto, se vaya reduciendo la jornada. Y hay una comparativa, porque en realidad lo que dice el proyecto es que nosotros como chilenos somos el 5º país en el ranking de la OCDE que trabaja más horas al año. O sea que trabajamos demasiado. Claro, pero fíjate que si nos comparamos con países, por ejemplo, como Grecia, ellos trabajan más que nosotros en horas promedio. Okay. Entonces, claro, depende con qué país te No entiendo cuando se compares. habla de horas promedio, Lía. Claro, son las horas efectivamente trabajadas, o sea, las horas que tú realmente produces, divididas por el número de trabajadores. Entonces, Ok. tenemos, por ejemplo, de acuerdo a los estudios, que en Chile nosotros promedio Es que eso te trabajamos quería preguntar. de las 45 horas, trabajamos 41,6%. ¿Y el resto qué hacemos? Fíjate que yo no lo encuentro tan mal, porque No, uno yo dice pensé que como... iba a ser harto menos. Yo pensé que me iba a decir el chileno de las 45 horas trabaja 36. Entonces yo te iba a decir, ahí entiendo el por qué nos catalogan Claro. a nosotros como sacadores de vuelta. Pero 41 tampoco estamos tan mal, nos Yo sacamos encuentro tanto que la no está tan mal porque 41,6. O sea, 41,6, estamos más casi cerca de los 42. 42. Claro, entonces no está tan mal. Y fíjate que lo que dicen los expertos es que en realidad países más desarrollados, en realidad en promedio, trabajan alrededor de 40 horas. ¿Ya? Porque en realidad en la OCDE existe una medición. El 10% de los países trabaja 45 horas a la semana como nosotros. ¿Ya? Y 40% de los países trabaja 40 horas. Efectivas. Claro, De las 45, 40. 40. ¿Y eso qué beneficios traería? Porque también lo hemos conversado, que a lo que se apunta es poder también tener calidad de vida, de poder tener tiempo para estar con la familia, de ocio también, que es tan necesario, y poder quizás ese tiempo dedicarlo a otras cosas que nos gusten. Precisamente como dices tú, Jimé, porque esto lo que hace es que impacta positivamente en las personas, en su tiempo libre, más tiempo para compartir con la familia, menos estrés, tener más tiempo para dedicar a otras actividades, pero tiene como contrapartida que baja, por supuesto, o sea, aumenta el costo de las horas de empleo. Y al aumentar el costo de las horas de empleo puede producir un impacto negativo en el trabajo porque puede haber mucha informalidad laboral, también puede haber
menos ofertas de empleo. Claro. Y, claro, el costo por trabajador aumenta mucho. O sea, podría aumentar si es que se reduce de 45 a 40 horas, un 12,5% por hora de trabajador. Y si es que eso lo llevamos Pero eso a también podría 36, generar una quiebra de mercado, por Claro. así llamarlo, o no sé cómo lo dirán los expertos, pero si el empleador no logra pagarle lo que efectivamente necesita el empleado, trabajador, claro. el trabajador, al final va a haber un quiebre ahí. podría Y va a haber... generar más estrés, el estrés de la pandemia, más este estrés, más... Al Claro, final va bueno, a la generar... norma, ojo, que establece que si es que se reduce la jornada, el trabajador no le pueden bajar la remuneración. Qué bueno eso, Sí, porque no me claro, vengan a decir claro. que si trabajo un día menos me van a quitar el día... No, esa era la preocupación de todos. Claro. ¿Cierto? Claro. Y Lía, este proyecto de ley, ¿a qué tipo de trabajadores puede beneficiar? O sea, Porque no en todo el realidad, mundo trabaja en lo mismo. Po. en realidad aquí lo que busca es un beneficio hacia las personas, porque estamos hablando aquí de una dicotomía. O sea, tenemos por un lado un beneficio mayor para las personas, consideradas personas en vez de trabajadores, y tenemos un impacto negativo en la economía. Entonces hay que poner en la balanza en realidad qué es lo que hay que priorizar, o quizás en vez de un proyecto tan, digamos, tan radical como este que establece incluso trabajar 36 horas, lo que implicaría un costo promedio por trabajador hasta de 25%, Guau. es mucho. Sí. La verdad es que lo que se debería buscar quizás es algo promedio. Quizás primero reducir la jornada. No sé si se acuerdan ustedes cuando estuvimos viviendo el estallido social, que se hablaba mucho que como chilenos trabajábamos mucho, y se presentó un proyecto de ley en ese entonces. ¿Y en qué quedó ese donde proyecto? El proyecto quedó ahí. En nada. ¿Y en qué consistía? Claro, ese proyecto buscaba rebajar a 40. Estaba aprobado en la Cámara de Diputados. Estaba como en el Senado, pero ahí quedó por quedó el estallido durmiendo, social. como Claro, siempre. ese proyecto de Camila Vallejo. Sí, ¿Y qué de diferencia Camila tiene Vallejo ahora? y Carol Cariola, que lo que busca es rebajar la jornada de 45 a 40 horas. Ese proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados, pero luego pasó al Senado y de ahí no Y se ha entonces puesto en ahora tabla. el afán es bajarlo a 36. Yo quiero hacer el hincapié en lo que tú estabas diciendo, que si bien bajamos las horas laborales, esto nos beneficia a todos los empleados. ¿Por qué? No quizás a los empresarios que van a tener que incurrir en más gente para poder solventar las necesidades de la empresa, pero sí para los empleados porque vamos a poder llegar a la casa, poder preocuparnos de nosotros, de nuestra familia, como bien decía la Jime, y a paliar un poco lo que es el estrés que se ha generado también a raíz de esta pandemia del encierro. Entonces, ahí, si lo ponemos en una balanza, lo que tú dijiste de reducir la jornada laboral versus la economía, yo creo que hay que pensar un poco más en la parte, Claro, como personal. emocional, psicológica, y aportarle, porque le vamos a poner más ganas, más pino al trabajo, ¿no? Claro. Quizás yo creo que no una reducción quizás extrema hasta las 36 horas, pero sí yo creo que en un promedio, o sea, si nosotros estamos comparándonos con la OCDE y muchas veces nuestras decisiones vienen en base a datos, precisamente de esta tabla de comparación, yo creo que es probable que se pudiera rebajar a 40 horas porque el promedio de los países en realidad está trabajando aproximadamente 40 horas. Y si vemos nuestra productividad en realidad también es de 41,6, o sea, está más cerca de las 40 Claro. que de las 45. Recuerden que en Chile nosotros antes teníamos que trabajar 48 horas como jornada ordinaria y eso se modificó en el año 2005. Y también se dijo que iba a tener un impacto negativo en la economía y si bien los primeros años se produce una alta rotación de los empleos debido a estos cambios, en el tiempo se logró mantener. Entonces quizás se podría rebajar en un principio a 43 Es para decir, luego volver llegar a lo hasta que 40. teníamos antes. O sea, hacer Claro. una rebaja progresiva Claro. como se hizo en su momento en el año 2005. Ay, Lía, ¿por qué no te vayas al Parlamento? ¿Por qué necesitamos gente como tú ahí? ¿Cierto? Oye, pero Ahora, ¿sabes qué? perdón, Lía, porque también estamos en una situación que es diferente con el producto de esta pandemia y la economía obviamente ha sido muy afectada y muchos Claro. hemos también planificado de cómo vamos a retomar el trabajo y que generalmente la mayoría de las personas va a querer trabajar más Sí. porque han perdido sus empleos, la economía de cada Al uno revés, Jimmy, disminuyó. te voy a decir. No te Me puedo sorprendió creer. el fin de semana. Mi vecino es dueño de restaurante y lo podemos corroborar quizás con
nuestros mismos chefs. Se quedó sin, porque obviamente tuvieron que despedir a mucha gente a raíz de la pandemia, Sí, lo que tú estás claro. contando, pero se quedó sin gente, personal que lo pudiera ayudar, y ahora al quererlo contratar, como hay tanta demanda en todas partes, hay gente que no quiere trabajar en ciertos empleos. Volver Y a aquí su Lía trabajo nos habitual, puede quizás. corroborar eso. Sí, Claro. eso es efectivo de los trabajos que requieren menos calificación. Fíjate que la gente no quiere trabajar porque hay tanto subsidio del Estado que la gente tiene miedo a perder ese subsidio y le conviene más, claro, tener el subsidio y no trabajar, Claro. a tener que trabajar para obtener más o menos lo mismo que le dan los bonos. Claro. Y ¿Vieron? ojalá no La caigamos viveza en del eso chileno. como, Sí. claro, países como Argentina, que las personas viven muy subsidiadas del Estado y que hay muy poca fuerza laboral. También es un fenómeno que pasa ahí. ¿Qué pasa? Que quizás nos va a pasar a nosotros porque ya está ocurriendo ahora que se está reinsertando la economía, ya está pasando eso, entonces va a haber que reestructurar también quizás los subsidios. Ay, pero ahí nos va a tocar. Claro. ¡Oh, qué mal! Pero Parece otra que cosita tenemos muy, tema muy para rato. importante ¿Ah? respecto, esta norma igual tiene que enlazarse con la norma esta del teletrabajo, porque en el teletrabajo la gente siente que trabaja mucho, trabaja más incluso que esta jornada que estamos hablando, Sí, pues no hay y break. ahí yo creo que los trabajadores han perdido un punto, porque esta norma establece que si tú ocupas el teletrabajo, puedes optar por una jornada en donde tienes derecho a desconexión de 12 horas. Entonces significa que tú 12 horas estás a disposición de tu empleador, independiente que no trabajes las 12 horas. Entonces yo creo que aquí en el Parlamento, ojo, y hay que enlazar todas estas normas. Tienes No toda puede la quedar razón. una cosa por un lado que no tiene horario y por otro que sí. Claro. Toda Lía, la razón. diputada. Sí, oye, Lidia, te pasaste. Vamos a hacerle la campaña. Tenemos a la Aquí, diputada, diputada señora y Delia, señora alcaldesa. Diputada. Haríamos un excelente Jime equipo. presidenta. Ah, ahora que se va a hacer, parece la primaria entre Yasna Proboste, podemos poner Jime Pereira también. Oiga, pero agradecerle, Vamos, Lidia, parece que Marino. el tema da para mucho más Sí, de por conversación. supuesto. Así que un tenemos una gusto. segunda patita más adelante, ¿o no? Sí, por gracias. supuesto. Segunda parte. Lía Rojas con nosotros de Abogados Rojas, www.abogadosrojas.cl, también la puede encontrar usted. Se pasa a nuestra abogada que siempre nos viene a ver cada día más guapa y estupenda. No le voy a preguntar si está comprometida porque son preguntas incómodas, pero que hay hombres que le gustaría que usted estuviera soltera, los hay. He dicho, Jime. Ya, sí, bella. Vamos a hablarles acerca del agua mineral. Agua mineral Edén, que nace